igualdad de condiciones. Americano lograremos las misiones, así seremos siempre ganadores. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a votar. José Perea, este 27 queremos ser pago por la productividad. José Perea, José Perea, José Perea, porque la unión hace la fuerza. José Perea, con el cambio radical y el partido conservador. Este 27 de octubre estamos todos a votar. José Perea, a la alcaldía del Medio Bravo 2020-2023. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. Nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales. Muy buenos días a toda la gente que nos ha esperado pacientemente para este programa. Este es un programa, el animal político. El animal político es el son politicón. Y el animal político es toda una estrategia política, ideológica, filosófica de gobierno, todo lo que tenga que ver con este tema de gobierno, con el tema de administrar la cosa pública, con el tema de interpretar todo el tema de las leyes, todo lo que organiza el Estado. Hoy tenemos a dos personajes. No pudo venir Rodrigo Córdoba, pero aquí tenemos hoy a Luis Carlino Valencia. También está el doctor Héctor Abel Córdoba, y aquí está Arbey Murillo. Luis Arbey Ramos. Hoy no vamos a hacer discusiones, vamos a hablar de ideología, vamos a plantear, por ejemplo, la ideología de derecha y la ideología de izquierda, porque partiendo de esa teoría es que se construye realmente política, partidos políticos. Son las dos tesis que construyen partido político. Los otros partidos, esos eclécticos de centro, son partidos que surgen como desilusión de pronto del manejo de la izquierda y de la derecha, pero también tenemos que tener en cuenta que este tema de izquierda-derecha también puede ser extrema izquierda y puede ser extrema derecha. Entonces determinemos en el tema del Chocó qué es lo que más le sirve, quién representa esa ideología y cómo. Hagamos la presentación. Primero el doctor Carlino. Bueno, mi nombre es Luis Carlino Valencia Mendoza, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Constitucional Administrativo. Vivo en Bogotá ya hace alrededor de 30 años. Y bueno, nos gusta la política, el ejercicio político de la política como arte de gobernar para el pueblo, con el pueblo y desde el pueblo. Que bueno, nosotros aquí en el Chocó, digamos, yo he estado un poco al margen de la política chocuana porque yo siempre he tenido una tendencia de izquierda democrática y digamos las cosas como se manejan en el Chocó desde el punto de vista político, pues me ha llevado a una apatía, pero quiero regresar, quiero volver, quiero meterme en las cosas políticas del Chocó, interesarme y retornar a mi tierra. Muy buenos días, hermanos y hermanas de Colombia y el departamento del Chocó. Mi nombre es Luis Arbey Ramos Arias, abogado de profesión, especialista en gerencia en servicios sociales. Considero la política como el arte no de gobernar,
el arte de servir. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Esa es mi política y de eso es que se hablará hoy. Lo que dijo Jesucristo, la verdad nos hará libres. Bueno, pero no hablemos de Jesucristo. Yo creo que no deberíamos, con el perdón suyo, no hablemos de lo de Jesucristo hoy. La política es de humanos. Jesucristo ya no está en la tierra. Planteemos lo que plantean los humanos que interactúan hoy en la política. El Chocó es un departamento de gente negra en su gran mayoría, de indígenas en segundo lugar, y en tercer lugar es una población mestiza. Los chocuanos necesitamos un gobierno que le sirva al Chocó, que lo desarrolle. Ahorita que hablábamos con el doctor Luis Carlino Valencia de ese tema. Él tiene una postura política muy interesante, porque él considera que el tema del gobierno es un tema que debe de partir de la participación de todos, pero también eliminando el asistencialismo como mecanismo político de mantener pobre a la gente para someterla a la clientela. Correcto. Desde esa perspectiva, plantéele a la gente qué necesita el Chocó y qué perspectiva ve usted en lo que está apareciendo hoy. Mire, digamos, voy a iniciar hablando de un poco del reconocimiento de la historia nuestra en Colombia, porque yo considero que la historia es el fundamento de la existencia. Entonces, un pueblo que no conozca su historia no es que esté condenado a repetir los errores del pasado, que es una frase que ha acuñado la gente. Para mí no es eso. Para mí un pueblo que no conozca su historia simple y llanamente no existe, porque es el acumulado histórico lo que te permite avanzar hacia el futuro. Conocer tu pasado te permite entender el presente y poder proyectarte hacia el futuro. Infortunadamente, en Colombia en general, pero en el Chocó ha hecho un daño profundo, digamos, la ignorancia de nuestro pasado, de nuestra historia. Hombre, cuando, digamos, después de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, por allá en 1852, que es cuando entra en vigencia la ley 21, el 21 de mayo de 1851, digamos, la gente, los africanos y afrocolombianos, se dispersan a los lugares más profundos y agrestes de la selva, porque en las calles, en los principales centros urbanos, eran perseguidos por la clase criolla mestiza rica, que heredaron, digamos, toda la herencia colonial esclavista. Y entonces aquí en Quito, por ejemplo, una persona de tez oscura como yo no podía circular por la carrera primera, simple y llanamente, porque ahí era donde vivía la criollada rica de Quito. A tal punto que cuando uno lee, por ejemplo, el libro de la profe Teresa Martínez de Varela, del Cristo Negro. Mi Cristo Negro, de Manuel Saturio Valencia. Uno sabe que por qué mataron a Manuel Saturio Valencia. O sea, discriminación racial. Sí, porque embarazó tuvo una relación con una blanca y la por eso lo matan y luego lo acusan de incendiario. O sea, entonces, digamos, la persecución era tal que la gente, para conquistar realmente su libertad, se esconde en lo más profundo de la selva. Por eso aquí en Quito, que es capital de nuestro departamento, no es raro que uno todavía consiga casas palafíticas, porque fue las herramientas que la gente tuvo para sobrevivir. Y entonces nuestros primeros, digamos, gestores, que aquí le han deteriorado el nombre a Diego Luis Córdoba, por eso que siguió después, que se llaman cordobistas, ¿sí?, sabiendo que fueron unos grandes hombres. La lucha de Diego Luis por crear un departamento donde viviera la población negra en su mayoría y que se gobernaran a sí mismo, era su sueño. Y los otros que también, digamos, fueron contemporáneos con él, que aportaron también a la creación del departamento. Y es un gran logro, porque para construir la ley 13 del 47, ojo, sí, se hace primero una reforma constitucional. Sí. ¿Listo? Porque no reuníamos los requisitos. No reuníamos los requisitos. O sea, es una reforma constitucional para poder construir el departamento del Chocó. Y entonces, hay jóvenes hoy en día, yo voy a la universidad a veces cuando vengo aquí a dictar conferencias, y los jóvenes hablan peste de Diego Luis Córdoba y no se han leído ni un artículo de Diego Luis Córdoba. ¿Por qué? Porque han visto que eso que se llama cordobismo en el Chocó, lo que ha significado es atraso, pobreza, abandono, clientelismo, burocracia. O sea, ha llevado al Chocó a la situación en que está hoy. Yo hoy le digo a los jóvenes y a la gente en el Chocó, si ustedes creen que las prácticas políticas que se han llevado hasta hoy en el departamento, bueno, pero ahí yo sí quiero hacerle una pequeña intervención, acotación, porque tampoco podemos dejar la idea de que este es un programa anticordobista. No. Es bueno que usted explique
que también lo hizo en los anismos. Correcto. Replicó la misma historia cordobista. Vaya, bueno. Porque en esa confrontación ideológica por el poder, y que la gente entienda que el poder lo buscan es para apropiarse de los recursos del Estado, no para administrar, de manera independiente, imparcial, pronta y cumplida la cosa pública. Y sobre todo los dineros públicos, que son los impuestos que pagamos todos. Entonces es muy bueno que le quede a la gente muy en claro que tanto lozanismo, cordobismo y conservatismo, que son la minoría de esa gente que vota, porque es el 30% apenas lo que vota, ellos se acostumbraron a llegar al poder, no emancipan, sino que empobrecen y pauperizan para utilizar luego esa clientela como un mecanismo de sostenibilidad. De sostenibilidad del poder, mantener el status quo. Claro. Bueno, perdón. La pregunta fue sencilla. ¿Qué necesita hoy, año 2019, los negros, los indígenas que habitamos el territorio del Chocó? Concentrémonos en eso. Escúchame, pero yo sí quiero contarle algo. El que coordina aquí soy yo, no usted. Escúchame. El que coordina aquí soy yo, no usted. Y yo creo que la organización que hay que darle al programa la dirijo yo. Sí, así es. A mí me parece que Carlino va bien porque Claro. Carlino está actuando como un docente, está enseñando los antecedentes para llegar realmente a lo que tenemos hoy. Al problema que tenemos. Y es que lo que planteas tú, que además esa es tu corriente política, Higinio, el nombre de los anismos no lo toma por Gustavo Lozano, fue tu tío. No, pero no se preocupe, y termino con eso. porque como un hombre progresista por eso. yo también he hecho mi crítica. He hecho mi propia crítica. Entonces, es en honor a Ramón Lozano Garcés, que es otro grande del departamento del Chocó. Perdón, hay que tener en cuenta que quienes están oyendo también tienen que conocer la historia. La historia, claro. Doctor, a ver, hágame el favor, manejemos esto en la mano. Sí. Porque al doctor tenemos aquí que ponerle un poquito de quietud, porque a veces se emociona mucho. Se emociona mucho. Bueno, entonces, ¿qué decía, doctor? Hay que tener en cuenta que quienes están oyendo también tienen que conocer un poco de historia, porque es que el gran problema nuestro es que la mayoría no conoce historia. Pero es que mire, me parece que para poder nosotros de entrar de fondo a resolver la pregunta que dice el abogado, primero la gente tiene que entender de dónde venimos y para dónde vamos. Cierto, pero mire, es que hay que ser críticos. No podemos hablar de ningún elemento, doctor Harvey, de nada de lo que nos competa revisar si no tenemos una visión crítica sobre eso. Claro. Entonces, mire que yo admito, siendo lozanista y haber participado en el lozanismo, que ahí hubo una interpretación de la política de igual manera como las venían haciendo los cordobistas. Yo acabo de escribir algo sobre Ramón Lozano donde expreso por qué Ramón se le retira a Ana Arriaga Andrade cuando siente que Ana Arriaga Andrade está vendiendo unos postulados que eran los que los diferenciaban de Diego Luis, que era, por ejemplo, la raza. Diego Luis tenía como elemento fundamental de permanencia en la política porque venía de una lucha contra los blancos del Cauca, que eran los que manejaban políticamente, administrativamente esto, y políticamente contra unos blancos antioqueños. Para poder conocer la historia y desarrollarla tenemos que plantear que eso era un tema de tipo racial, pero un tipo de tema étnico, mejor dicho, pero partiendo del color de la piel, no de la ideología. Es que mire, ¿por dónde empiezo yo mi intervención? Diciéndoles que quienes administraban el país y el departamento del Chocó era la clase criolla blanca mestiza, autodenominada blanca, que había heredado todas las estructuras coloniales del esclavismo, de la esclavitud. Entonces lo que pasamos a un mundo capitalista, pero se siguen manejando las estructuras coloniales, ¿correcto? Y claro, para poder justificar la esclavización de los africanos fue que se creó el racismo como ideología de dominación. Y ojo, como eso no se replanteó, digamos, con la abolición legal de la esclavitud, entonces se siguió manejando las mismas estructuras e instituciones coloniales. Entonces, para llegar a donde estamos hoy, obvio, digamos, los dos grupos más fuertes políticos que se han disputado el poder en el Chocó han sido el lozanismo y el cordobismo, pero los conservadores también han gobernado. Los conservadores aquí han hecho parte de muchos gobiernos y también han gobernado. Entonces, en esos planteamientos que nosotros estamos haciendo en torno a, acuérdese que cuando usted me formula la pregunta, ¿qué necesita el Chocó hoy para empezar a desarrollarse? Yo inicio diciendo, vamos a hablar de unos antecedentes históricos, porque es fundamental contextualizar a la gente para poder plantearnos la realidad hoy.
La realidad hoy es que el Chocó carece de lo básico para que una persona viva dignamente. Yo ahorita fui allá a un restaurante a tomarme un caldo y abro la llave y pues no llega agua. Y un gran amigo mío que fue uno de los líderes, digamos pioneros del liderazgo afro en Colombia, que era chocuano, se hacía llamar Amir Smith Córdoba, él planteaba que a nosotros nos enseñaron a ver nuestras ventajas como normales. O sea, el que yo me vaya a meter a la ducha, a bañarme, y veo que no me cae agua en la ducha, si no la recogen en un tanque, que yo mismo creo mi acueducto, con un tanque elevado para que me llegue agua, me toca echarme la coquita y la gente se lo ve como normal. Entonces la situación, las condiciones de vida no son dignas. No es normal que hoy no tengamos los servicios públicos básicos, que no tengamos la disposición final de residuos sólidos en un tratamiento excelente, no tenemos la educación, cada vez es peor. Nosotros cuando estudiamos bachillerato aquí en Quito, nosotros competíamos era en el país para ver quién obtenía el mejor IFE del país. Hoy en día, y ojo, cuando salía un licenciado de la Universidad del Chocó, y te lo digo porque estaba en la educación, ya tenía empleo a nivel nacional. A nivel nacional, y decían que si era del Chocó lo escogían, casi que sin hacer la entrevista. Hoy un profesional de la Universidad del Chocó llega y les digo, mira, Casanar esto, y normalmente dicen preferiblemente que no sea de la Universidad Tecnológica del Chocó. Eso es una desgracia. ¿Y por qué? Por lo que ha pasado, porque se ha corrompido no solo la política, sino todas las estructuras de poder y las instituciones. Se han corrompido. Uno oye cuando viene acá que los profesores le piden la nalga a las niñas para poder pasarlas, o los profesores piden plata. Eso es una voz, eso es voz populi. O sea, eso es, digamos, el degenero peor. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una ruptura con las estructuras de cómo se ha manejado la política en el Chocó. Bueno, una ruptura. Bueno, pero también dentro de eso cabe una ruptura con todos los que han intervenido en eso. En eso yo quiero ser crítico. Yo soy un hombre de ideología, yo no diría ideología liberal, pero perteneciente a un sector del Partido Liberal que es el lozanismo. Y conozco, y entre la crítica que yo he hecho interna y la tuve al interior de mi movimiento, nunca estuve de acuerdo con el nepotismo. A mí me parece que el nepotismo es un elemento de esclavitud. Eso es un elemento perverso y nocivo, que una sola familia crea que es la portadora de la verdad revelada y que se apropian de los recursos económicos, empobrecen a los demás para poderlos manipular. Entonces el lozanismo también hace parte de ese proceso desgraciado que tuvo el Chocó en la construcción de su ideario político, económico y de vida. Y también el Partido Conservador, y también mucha gente de izquierda. Aquí tuvimos a Julio Ibargüen, que era un hombre que provenía de la izquierda y se robó al Chocó, terminó condenado por 2 delitos, paramilitarismo, para organizar grupos al margen de la ley, y fue condenado también por tráfico de influencia, por entregarle a un mafioso de Buenaventura, Olmes Durán, entregarle el manejo de la salud pública en el Chocó, con todos los antecedentes que eso generaba, y él y Edgar Ulises. Y si nos vamos a los otros temas, encontramos que todos estos sectores han convertido el escenario de la política como una actividad para lucrarse personal y familiarmente, erosionando las arcas departamentales o municipales sin ningún tipo de reato de conciencia, porque también se venden los jueces, porque sacan dinero para pagar jueces, para pagar procuradores, para pagar magistrados, para pagar contralores. Y aquí conocemos que hay contralores que cobran un porcentaje mensual de dinero por fenecer cuentas. O sea, todo eso tenemos que traerlo, eso hace parte de ese ideario de la política de usted, del Centro Democrático. Eso no quiere decir que el Centro Democrático, porque me parece que la decisión de apoyar a Quique y no a patrocinio es una decisión del Centro Democrático como partido, es decir, no me comprometo con la corrupción, no me comprometo con lo que es el pasado de Patrocinio Sánchez, no me comprometo con lo que es el pasado de estos sectores tradicionales. Queremos una cosa alternativa. Eso al principio es buena, pero es bueno que lo escuchemos a él para ver qué están planteando ellos como Centro Democrático, como derecha y partido de gobierno, que están planteándole al Chocó y con quién lo piensan hacer, porque tampoco es que sigue jugando la teoría de que al ladrón hay que darle la llave para que cuide bien lo que se puede perder.
Pero no, o sea, no hablemos de religión, Okay. Vamos a hablar de ideología política. Bueno, hermanos del Chocó, primero acaba de llegar a la mesa una persona muy respetable, al cual admiro mucho por su profunda capacidad de raciocinio, y es bueno que se presente a la audiencia. Buenos días para los compañeros en cabina, un saludo especialísimo para todos los oyentes y televidentes de Chocó Radio en la mañana de hoy. Yo estaba previamente invitado, pero por razones de sobrevinientes en la noche de anoche me sobrevino un dolor intenso que los médicos llaman manguito rotador sobre el hombro, brazo derecho, el omóplato. Y esto no solamente es el dolor en el punto, el dolor in situ, sino que se irradia en todo el cuerpo, y vine acá realmente por... O sea, que usted tiene un problema peligroso en el hombro, muy parecido al cordobismo. No le meta cordobismo a eso. Entre otras cosas, porque aquí no soy vocero del cordobismo. Yo sé que muchas gracias al compañero Fernelis, Luis Arbey, el compañero Luis Arbey, él por su generosa presentación que me hace en este programa, y vine por él realmente, por la reiterada invitación que se me hizo. No sabía que estos dos compañeros, el compañero de Tutunendo, en su nombre completo. Luis Carlino Valencia Mendoza. Bueno, Luis Carlino y mi pariente Héctor Abel. En otras ocasiones hemos estado aquí, hemos hecho programas largos, hemos hecho políticos también, y si se quiere proselitistas, con criterios proselitistas, lo hicimos en el pasado. Pero siempre que me invite una persona que es un referente y que sea en esta emisora, y no he hecho curso de adulador, y él no lo necesita tampoco, Higinio Mosquera Lozano ha sido muy generoso conmigo, y yo digo que no tanto por Rodrigo, para quitarle el carácter, digamos, individualista con el pensamiento que nosotros representamos, y él siempre no me abre las puertas, deja esto sin puerta para que yo entre cuando quiera. El tema que están tratando es de la mayor importancia, y desde ya creo que se me puede ir aliviando un poco la enfermedad, porque me pareció oír algo que es un detonante político si se da. En todo caso, dejemos que el compañero Luis amplíe y diga, porque ese sí es una noticia política, el eventual apoyo del Centro Democrático al candidato Luis Enrique Abadía García. Doctor Rodrigo, yo tuve una experiencia vivida. El doctor Perea Luma estaba muy grave y no fue inclusive a la convención cuando lo designaron para el Senado de la República. Y apenas le llegaron y se le dijeron que había quedado en la lista para el Senado, se levantó, se tomó un tinto y salió a trotar. Y ¿sabe qué hace la política con el hombre? Le quita todos los achaques. ¿Sí? Ojalá que me quite este achaque. Exactamente. O sea que en este momento, fíjate que de una vez se le revuelve el de los hombres. Excelente. Usted lo que tiene es una maldición por lo menos. Claro que no de todos los cordovistas, porque yo tengo una vasta familia también. No, los cordobistas me excusan, pero eso me hace parte de la terapia. Siga, doctor Harvey. Muy bien. Bueno, ahora sí entremos en materia. Concentrémonos en su pregunta. ¿Qué necesita el departamento del Chocó hoy para las próximas elecciones 27 de octubre? Colombia hoy, el presidente de la República se llama Iván Duque, el cual es uribista. Dentro del uribismo hay facciones. Hay un uribismo recalcitrante, un uribismo puro
partido que representa la verdad. Es el uribismo, el cual hace parte Fernando Londoño Hoyos y el cual hace parte Luis Arbey Ramos Arias. Entonces, la noticia que da aquí mi distinguido Higinio de que el Centro Democrático decide apoyar a Quique Abadía, el pueblo chocuano... La noticia me la dio usted. El pueblo chocuano... No, perdón. Una sí, cosa claro. es oficialmente lo que se comenta en la calle no, y otra no, cosa ya es oficial. la realidad. Ya es oficial. Yo, Luis Arbey Ramos, desde un principio digo, como uribista puro y recalcitrante, estoy con alguien que represente las ideas de Álvaro Uribe desde el año 2002, porque es que este pueblo es arribista. Este pueblo se une al poder por la conveniencia. Los uribistas recalcitrantes nos unimos a unas ideas claras. Aquí el que ha tenido unas ideas claras desde el 2002 son los Sánchez Montes de Oca. Yo, Luis Arbey Ramos, de la parte del Centro Democrático que represento, vamos con Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Nosotros no tenemos ambigüedades, nosotros queremos una política clara que viene dirigida desde Iván Duque, que quiere pacto de la legalidad, pacto del emprendimiento y pacto de la equidad. No podemos irnos con personas diferentes y ambiguas. El doctor Ariel hoy tiene un coaval de Partido Verde, que es un partido de izquierda, y está con el Partido Liberal, que es de derecha. Nosotros nos prestamos a eso. Por eso nosotros como gobierno no estaremos jamás en una alianza con personas ambiguas como el Partido Liberal, como el Partido de la U, porque el Partido de la U, que era uribista, también se fue en contra de Uribe. Nosotros somos unas personas con carácter, con una posición de verdad. Lo que nos plantea la verdad nos hará libre. Sin ambajes, vamos con Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Bueno, como estaba, escúcheme, no, hay que respetar, esa es su decisión ideológica, personal. Lo que tiene que sostenernos aquí ahora en el debate, ¿cuáles son las razones? Las razones son los antecedentes, sí. Eso es lo que nos muestra. Pero miremos, el Chocó ha estado manejado, y lo dijimos inicialmente, por unas ideologías de liberales más de izquierda que de derecha, liberales más de izquierda que de derecha. Y también ha tenido momentos donde la derecha lo ha manejado, que es el Partido Conservador. La historia nos muestra que el Partido Conservador en su ejecutoria política ha sido mucho más efectivo que los liberales. La mayoría de las obras que hay en el Chocó, no podemos negarlo, son hechas por los conservadores. El departamento del Chocó fue hecho en un gobierno conservador, el de Ospina Pérez. Con idea conservadora, y además fueron los Leopardo. Es que la gente a Diego Luis le abrogan la creación del departamento. Diego Luis hizo parte, sí, claro, importante, porque sus ideas y porque su propuesta y porque su lucha llevó a la interpretación de que era importante que Chocó dejara ser intendencia y se convirtiera en departamento, además por la posición geopolítica que tenía en ese momento. Pero nos constituyeron en departamento sin reunir los requisitos de ley, desde entonces. Pero llegamos a ser departamento. ¿Por qué? Por un presidente que lo permitió, que fue Ospina Pérez. Entonces, en este proceso de construcción del departamento, donde lo que se ha hecho no es lo que se ha debido hacer, y no se ha hecho totalmente lo que ha debido hacerse, ¿para qué? Porque es que el ejercicio del poder es mejorar la calidad de vida de los administrados. Cuando yo voto por alguien es porque le estoy dando la oportunidad a ese alguien y la confianza para que administre lo que es de todos. Y eso que es de todos no solo debe ser para que la gente se invente unas obras que no se terminan, por eso está llegando mucha gente a la cárcel, porque el que le roba al Estado no puede dormir tranquilo de ahí hacia adelante, porque además muchos de los delitos, la mayoría de los delitos contra el patrimonio público no prescriben. Sí. Y hoy un delito de peculado, por ejemplo, no tiene excarcelación. O sea, usted no le puede dar a una persona que se indican de peculado sobre el patrimonio público, usted no le puede dar el beneficio de la casa por cárcel, porque la misma ley está contemplando que debe ser intramural. O sea, todas las interpretaciones que hacen los abogados de este tema ya es un tema distinto. Pero vámonos, Luis, Héctor Abel, Rodrigo y Luis Arbey, vámonos a mirar lo que ha pasado en el Chocó con esas ideologías que nos han gobernado, sobre todo la liberal y la conservadora, con algunos introitos de izquierda, pero muy vagos, muy temporales, como el de Julio Vargas desde la gobernación, y otros que han estado en la asamblea, como Roque del Río, que fue suplente de Ismael Aldana,
como mucha gente que estuvo en ese proceso, si realmente ellos han actuado más con una tesis de mamertos, ¿sí me entiende?, del momento, o realmente defendieron unos principios ideológicos, porque es que la ideología tiene la ventaja de que cuando se habla de ideología es una postura sobre la realidad objetiva de una región y el desarrollo. Entonces continuemos. Miren, con el surgimiento del frente, bueno, a mí me gusta que el doctor Arbey me deja sorprendido, pero que se identifique como uribista recalcitrante. Bueno, y él se ve que grita bastante, como lo hace el senador Mejía, ese por allá de Caldas o del Quindío, y que Petro muchas veces le ha dicho que es mejor la fuerza de los argumentos que los argumentos de la fuerza, que es lo que uno encuentra en el uribismo siempre, ¿no? Ellos creen que un país se desarrolla a fuerza de plomo y de empobrecer a la gente, porque lo que hizo Uribe en sus 8 años de gobierno fue empobrecer al pueblo colombiano. Acabó con la clase media, le dio durísimo a la clase trabajadora, a los más pobres los empobreció más dándole subsidio de familias en acción, o sea, no generando una política de empleo y emprendimiento para que la gente se vuelva productiva y trabaje. Asistencialismo pleno, ojo, de ultraderecha además. Entonces uno los oye, y por eso perdimos las elecciones pasadas, porque nos dijeron que íbamos a parecernos a Venezuela, que nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. En Venezuela ha ocurrido el asistencialismo desde 1960, cuando surgió la bonanza petrolera. Y allá nadie paga nada, la gasolina es gratis, los servicios públicos son gratis, etc. Entonces lo que hizo el chavismo fue profundizar el asistencialismo, y por eso Venezuela está como está. Pero quienes iniciaron... Claro, de la derecha, claro. Es asistencialismo de izquierda. Asistencialismo, este es de izquierda. Cambiamos de asistencialismo de derecha a izquierda, sino que el de derecha, como estaba alineado con los gringos, pues era respetado. El de ahora, como se trató de hacer una ruptura con los gringos, entonces, y además enfrentarlos, entonces hicieron lo que hicieron con Cuba durante casi 50 años, irle generando unos bloqueos económicos en muchas cosas. Perdón, una pregunta. Pero lo mismo que hicieron en Venezuela, solo una pregunta, durante 40 años fue lo mismo que hizo Álvaro. Una preguntita. Para aterrizar en el Chocó. Okay. Perdón, ¿usted alguna vez ha sido propietario de alguna empresa? Sí, yo he tenido emprendimiento empresarial, estuve en restaurante, etcétera. Eso es ser empresario. No solamente los grandes monopolios económicos, yo soy empresario. Eso se llama emprendimiento social. Claro. Bueno, no entiendo. Álvaro Uribe y las ideas uribistas, confianza inversionista, que es una de las políticas del uribismo, es precisamente que usted como ser humano, y así a usted no le guste, cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo estoy sentado aquí con un Dios, con un Dios, con un Dios y con un Dios. Por eso estamos en contra de las ideas petristas de izquierda, que creen que el Estado está para considerarlo a usted una pauperización de que yo te doy todo. No, pero es que... Entonces es el hombre el que genera riqueza con su cerebro y su cuerpo. Pero es que lo que se observó... Escuchamos a Rodrigo. Perdón. Yo lo que quiero es lo siguiente. Lo que pasa es que en Venezuela pasó lo que sucedió con Martín Lutero. Usted recuerda que cuando Martín Lutero rompe con la iglesia, llegó a Francia a montar la verdadera religión, pero dijeron los príncipes, no, usted puede romper con la iglesia, pero esta parte no puede tocarla. Ese es el protestantismo. Exactamente. Entonces el protestantismo dejó de sacar al aire cosas que debiera haber sacado, porque la ultraderecha no, y eso pasó en Venezuela. Yo voy a llamar la atención del estilo en que se está desarrollando el debate. Me parece que se están confundiendo cosas. Si nosotros vamos a hablar, Luis Arbey, con todo el cariño y el respeto, se lo digo, si nosotros vamos a hacer una disquisición sobre el contenido de la religión y sus implicaciones sociales, hablemos de eso. De eso, exacto. Si nosotros vamos a hacer una disquisición, un debate sobre el contenido ideológico, económico y social y político, hablemos de eso. Pero esa es anarquía, esa es una anarquía. Y eso es anacrónico, que nosotros nos apoyemos de la Biblia para darle a entender a la gente, para justificar
conductas que tienen implicaciones económicas, sociales y políticas. Dijo alguna vez José María Vandavila, Dios no ha engañado a los hombres, y era ateo. Es si acaso los hombres que se han engañado creando un Dios que nunca han visto. Y era ateo. Yo respeto profundamente la cosa religiosa. Y lo dijo Einstein, pero que él creía en el Dios de... Hablar de religión, hablamos de religión. Y cuando vamos a hablar de política, hablemos de política. Porque eso, además, doctor, escúcheme, le hago una pequeña interpelación. Esa mezcla entre política y religión ha tenido un resultado nefasto en la humanidad. Continúe, doctor. Continúe. Perdón, mi distinguido y destacado profesor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que toda la sociedad viene fundamentado en las palabras de Jesucristo y no como religión. No como religión. Jesucristo lo que vino a dar es un orden a la sociedad que no quisimos entender. La política debe ser concebida no como los juegos de los contratos de gobernar. La política debe ser concebida como el arte de servirle a una sociedad. Entonces, espera un momentico, mi distinguido. Discúlpeme. Aprovechemos eso que usted está diciendo y haga el favor y se lo dice al presidente Uribe. Al senador Uribe. Porque es que presidente eterno no hay. Usted puede cambiar al senador Uribe. Vea, nosotros no queremos, nosotros los del pueblo de Colombia no queremos que el senador Uribe siga como está. Nosotros queremos que cambie. Porque si el senador Uribe cambia en bien de Colombia, Colombia cambia. Sí. Así que si es a nombre de Dios, con la Biblia por delante, que el senador Uribe, usted logra que el senador Uribe cambie de esa posición, eso que usted está diciendo es lo que él hace. No, pero venga, es que Rodrigo, la interpretación también es muy peligrosa. Por eso yo cuando iniciamos me planteé que no tocáramos el tema religioso como un elemento concomitante al debate. ¿Por qué? Porque es que la Santa Inquisición fue eso. Sí, claro. Meterle un contenido político, toda la guerra de las cruzadas. Y hay una cosa que se llama precisamente en los países musulmanes, los fundamentalistas. Claro, todo eso tiene una concepción religiosa. Que confunden la política. Eso. Entonces, mire, en nombre de Dios o de Mahoma. Pero venga, doctor Rodrigo, yo entiendo, como también el tema de involucrar a la raza en política también es peligroso, es igualmente peligroso como involucrar a los partidos. Yo creo que el ser humano hay que involucrarlo más con su ideología, con sus principios, porque además es lo que convoca, ¿no? ¿Qué es partidos políticos? Son personas que tienen los mismos principios, la misma ideología en su gran mayoría y se unifican en torno a un grupo de ciudadanos para búsqueda del poder y administrar la cosa pública. Y administrar la cosa pública. Escúcheme. Ese es el tema de gobernabilidad. Cuando yo he dicho que no le metamos religión a lo que vamos a plantear, es porque nosotros estamos planteando aquí ya una cosa seria. Ya no es el tema religioso, sino que estamos planteando el Chocó. Y estamos planteando que ¿para qué le ha servido al Chocó las teorías liberales, las teorías conservadoras y algunas teorías de izquierda que se han desarrollado en mínima parte, pero se han hecho? Entonces, lo que yo quiero es que miremos en perspectiva esos sectores políticos que han gobernado el Chocó. ¿Qué cosa benéfica han hecho por el Chocó que permita que el Chocó hoy vote por ellos? Es lo primero. Porque el escrutinio, porque mire que el tema de la democracia, y en eso Rousseau y todo el tema francés de la Revolución Francesa y la teoría del liberalismo clásico, todo eso trajo como consecuencia que la gente necesariamente tuviera un pensamiento ideológico sobre su sociedad, para cambiar su sociedad. Entonces la disputa no debe ser en el simple poder por el poder, sino que debe ser el simple poder para transformar, basado en los principios, basado en los principios ideológicos. ¿Sí me entienden? Y que no se confundan los partidos como hoy, en un país donde hay 20, 30 partidos de garaje en su gran mayoría, donde no hay una postura ideológica seria en torno al Estado, sino que lo que se busca es el presupuesto estatal para fortalecerse, enriquecerse y vivir la sociedad. Entonces, sobre ese camino, la Colombia humana que usted representa,
desde la postura no comunista, no de izquierda, sino progresista de Petro, que planteó tantas cosas y el Chocó le votó, desde esa postura que plantea la Colombia humana para que el Chocó salga del sitial de descomposición social y política, porque hoy estamos estigmatizados a nivel nacional, y sino que pueda convertirse en una región que dé confianza tanto en lo nacional como en lo internacional, pero que tenga unos basamentos ideológicos serios, que tenga una propuesta ideológica de salida a la problemática que tiene. Tiene la palabra. Colombia es una nación centralista. La situación del Chocó, las condiciones económicas, sociales e incluso culturales del Chocó no pueden desligarse de la situación nacional. Correcto. Es que ni siquiera pueden desligarse de la situación latinoamericana, ni siquiera pueden desligarse para tener algún rigor científico en las consideraciones que se hagan. Las épocas tienen sus características y todo hombre es hijo de su época. Marx se ha dicho mucho sobre su ineficiencia en la caracterización de las clases sociales. Se quedó corto en la caracterización de las clases sociales. Y los amigos de la generación del 40, de los años 30 en el Chocó, Diego Luis, Ramón Lozano, se quedaron cortos en la interpretación, en la interpretación de la situación, es decir, para dónde vamos. Se detuvieron en la educación y fue importante, pero descuidaron el desarrollo integral en materia económica, lo descuidaron. Entonces, ¿qué está diciendo la Colombia Humana? No es un movimiento de izquierda. Lo que se dio con Petro es un movimiento de inconformidad nacional, en donde hay gente de izquierda, en donde hay inconforme, en donde hay indignados, en donde hay gente, perdónenme el término, mamados de todo lo que está pasando. E indiferente. Exactamente. Entonces él recogió, ¿y por qué lo recogió esa inconformidad? Porque tocó los puntos esenciales de una sociedad. ¿Y cuáles son los puntos esenciales de una sociedad? Sus recursos. Correcto. Sus recursos naturales, su calidad de vida. Para de donde se determina su calidad de vida, con un criterio no de nacionalismo al estilo clásico del socialismo, sino de aprovechar los recursos naturales, mineros y de toda índole, en beneficio del pueblo, de las mayorías, en beneficio de Colombia. Yo cuando hablo del pueblo, esa es una consideración, es una figura también bastante desgastada, porque uno cree que hablando del pueblo es hablar de los de a pie, y en el pueblo también está la gente que esté rica, en el pueblo está porque está dentro de la sociedad. Sí, claro. Y el M19, de donde proviene Petro, el M19 nunca fue un grupo puramente de izquierda. Ellos ni estaban alineados con Pekín, ni estaban alineados con Moscú. Ellos eran más bien nacionalistas, rebeldes por una situación coyuntural que los llevó a asumir una posición política de tomarse el poder. Correcto. Pero nunca se definieron como de izquierda, y Petro y Navarro y todos son así, hasta el punto que hay de esa generación del M19 gente en el Centro Democrático. Sí. En el Centro Democrático. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pregonamos en la Colombia Humana hoy para el Chocó? Hay que defender la vida. Eso no es cualquier cosa, eso no es un populismo de izquierda, eso es un populismo, si es populismo es de derecha, es de izquierda, es de centro, es de todo, porque la mínima garantía de ejercer cualquier otro derecho, por importante que sea, es defender la vida. Sí, correcto. Y también con la defensa de la vida se tiene que defender el trabajo. Sin trabajo no puede haber derecho a la vida digna, y se tiene que defender la salud, que es la garantía de mantenerse íntegramente, físicamente bien y mentalmente para poder producir. La educación. Y también hay que defender la educación como un legado de la humanidad.
La educación no es de un país. Los acueductos, los primeros acueductos, dice la historia romana, que fueron en Roma, pero ¿acaso eso pertenece exclusivamente y en forma excluyente a ellos? No, la cultura es universal, la tecnología es universal y tenemos que apropiarnos de ella. Pero además de defender la paz, de defender la vida en todas esas dimensiones, hay que defender la paz, porque la paz es la garantía de la convivencia, y sin convivencia no se puede producir, para que haya educación, para que haya salud. La implementación del acuerdo de paz es una necesidad no de Petro, ni de la izquierda, ni de los indignados, sino de toda la sociedad colombiana, porque también cuando hay paz, también se benefician los ricos, porque pueden gozar y disfrutar plácidamente de su riqueza sin tener en peligro su propia vida y sus bienes. Entonces nosotros estamos en el Chocó, defendemos la paz, pero la defensa de la paz obliga necesariamente a defender el territorio, porque el único espacio donde hasta ahora se desarrolla la vida es en la tierra. Y entonces por eso la tierra es sagrada en cualquiera de las concepciones universales, ya sea evolucionista o ya sea creacionista, ya sea el nombre del Nuevo Testamento o ya sea el nombre de la teoría evolucionista de Charles Darwin, cualquiera que sea. Entonces, mi apreciado doctor Higinio y los compañeros Valencia y el compañero Luis Arbey, nosotros defendemos la vida en el Chocó, que no se esté matando más la gente, los líderes, que no se confinen, que no haya confinamiento de los pueblos. Si nosotros necesitamos producir, ¿cómo le vamos a decir a los de Mundidó? ¿Cómo le vamos a decir a los de Leguá? ¿Cómo les vamos a decir a los de Bojayá que produzcan si están en peligro sus propias vidas? Hay que implementar entonces ese acuerdo de paz. Profesor Rodrigo, yo quiero complementar para cederle el uso de la palabra al director y que pueda permitir que el compañero Arbey hable. Mire, nosotros estamos en la misma línea ideológica, porque hay ideologías. Digamos, los pueblos caminan en torno a ideologías, y es ponernos de acuerdo sobre unas bases, unos principios, y a partir de esos principios caminar juntos. Efectivamente, el doctor Higinio hablaba inicialmente que había una diferencia entre el Partido Liberal y el Conservador. Yo me atrevería a decir que después antes había unos debates ideológicos fuertes en plaza pública que se lleva y que mostraba una tendencia un poco de izquierda del Partido Liberal y el Partido Conservador más de derecha, ¿no? Pero a partir del Frente Nacional eso se unificó, la misma cosa. Y ahora en las elecciones presidenciales nos dimos cuenta, cuando ven amenazados sus intereses se ponen de acuerdo. ¿Qué le decía Pastrana a Uribe y qué le decía Uribe a Pastrana? ¿Qué le decía Gaviria a Uribe? Y mírenlo, cuando vieron que Petro les podía ganar, inmediatamente se pusieron de acuerdo. Doctor, yo diría que desde que salió la ley de tierra con Rojo Pumarejo, sí, a partir de ahí apareció el Partido Liberal, el Partido Conservador. Entonces, miren, la ley 236, miren, digamos, después del Frente Nacional, que hablando de las coyunturas que usted planteaba, el hombre, digamos, es producto de su generación, digamos, de las realidades. Acuérdese usted que el Chocó participó, y de ahí viene la palabra que se volvió nacional y casi que universal, del chocorazo, en el robo a las elecciones del general Gustavo Rojas Pinilla. Chocó se prestó para eso. Usted sabe que yo tuve el privilegio de ser alumno de Carlos Augusto Noriega. El Tigre era el ministro de gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando se le roban la elección al general Gustavo Rojas Pinilla. Y estuve hablando con él de todo ese tema del reloj a las 12 de la noche nos prendieron las transmisiones radiales. Y el viejo me contó secretos. Y tuve el privilegio de ser alumno de Augusto Espinosa Valderrama, que es nuestro canciller eterno, que es un hombre de otro tipo de tendencia, más de izquierda. Dele por ahí que después vamos a hablar. Entonces, de secretos. Mire usted que, digamos, es esa coyuntura, el robo a las elecciones es un tipo
que acuérdese usted, después de la muerte de Gaitán, todo lo que genera gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, no, y sobre todo, genera de Urdaneta Arbeláez, que es el Roberto Urdaneta Arbeláez. Entonces, ellos de presidente, a quien le da el golpe de Estado Rojas Pinilla. Entonces miren que no es que golpe de Estado, ellos se pusieron de acuerdo y le dijeron, asuma usted el poder, porque vieron que se les había salido el país de las manos. Además Rojas Pinilla, que yo no lo llamo dictadura, lo llamo dictadura. Rojas Pinilla parecía como tendencia conservadora, pero no era nada, no en tendencia de izquierda. De izquierda, exactamente. Póngale cuidado. Y además un tipo que había sido formado en los Estados Unidos porque él era ingeniero, asume el poder y ¿qué es lo que hace Rojas Pinilla? Baja un poco ese centralismo bogotano clásico, que no pensaba en que existieran las regiones, y empieza a integrar el país. Trae la televisión, hace la interconexión eléctrica nacional a casi todos los departamentos, trae el tren, el ferrocarril desde la costa hasta Honda, Tolima, la telefonía. O sea, el tipo empieza, digamos, a construir verdadero país, a llegarle a la gente con los servicios básicos. Valencia, entonces cuando observa, hace una constituyente amañada en 1954 y declara que las mujeres pueden votar, el plebiscito para el voto de las mujeres. Pero en el 57. Déjeme terminar, que ya le voy a conceder el uso de la palabra. Escúchame, la mocioncita las hago ya yo. le voy al uso de la palabra. Entonces, mire, todo ese tipo de cosas que hacen, pues el tipo, la tendencia es perpetuarse en el poder, y ni siquiera por esto, es porque se vuelve un hombre popular. Entonces el tipo dice, bueno, vamos a jugar con las reglas de la democracia. Aspira a las elecciones de 1970 y se la roba. Esa indignación es la que asumen estos muchachos, Jaime Bateman Cayón, etcétera, y se van y constituyen el M-19 al monte. Y sabemos toda la tragedia que significó el M-19 con la toma del Palacio de Justicia, etcétera, que la gente descontextualizadamente dice, no, es que estos son los terroristas que acabaron con la corte, etcétera, pero no ven los antecedentes. No sabemos cómo nació la FARC. La FARC nace por allá en 1963, 64 más exactamente. El ELN es el que es un poco anterior. ¿Pero por qué? Acuérdense que era lo que pedía Tiro Fijo y el viejito, el de gafas. Las reformas agrarias. Eso. Pero eran cosas básicas, allá en el Tolima. Muy básicas, mínimas. ¿Y qué es lo que hace Guillermo León Valencia? Los bombardea, que lo llaman bombardea pacificadora, Marquetalia. Entonces miren que la única respuesta, y no me gusta utilizar mucho el término porque es que lo acuñaron en Venezuela, entonces uno lo vuelven como medio ¿cómo se llama? Medio chavista, no sé qué, y es la oligarquía colombiana. Lo único que ha hecho es matar a las voces que se atreven a reclamar derechos, el ejercicio pleno de sus derechos, y eso es que ha generado las desgracias de este país. Entonces cuando yo oigo a una persona chocuana, afro, que se ha comido las verdes y las maduras como nosotros, defendiendo a la persona que considera que solo a través de plomo se pacifica el país, yo digo, apaguemos y bueno, pero en ese orden de idea, el doctor escúcheme, tiene la razón, tiene la palabra del doctor Harvey, porque ya le hemos dado muy duro, tiene la razón para que explique no se le ha dado muy duro, se ha dicho unas verdades. Al doctor, yo no acepto que me le den duro. Mire, la verdad no entiendo. Luis Arbey Ramos es hijo de un sargento de la policía. Nuestros principios de la sociedad es disciplina y orden. Eso me lo inculcó mi papá desde el mismo momento en que nací. Todo hay que ganárselo. Nosotros en la casa no podíamos desayunar si no nos habíamos ganado el desayuno. ¿Cómo nos lo ganábamos? Barriendo y trapeando la casa. Entonces nuestro escudo en Colombia es libertad y orden. Nosotros como centro democrático, nosotros como uribistas, lo único que pregonamos en una sociedad es disciplina y orden. Si la disciplina y el orden representan con lo que usted dice dar plomo, pues nos toca dar plomo, porque es que nosotros estamos en el orden. Son los que son de izquierda, son los que son las guerrillas, el que están en el desorden. Mi papá dirigía el municipio de Bacadó, un tipo que no tiene ni bachillerato, un tipo que siempre le ayudó
a pagarle el estudio a todos sus congéneres, la guerrilla dio orden de quemarlo vivo en Bagadó por el simple hecho de que estaba dirigiendo el municipio. La guerrilla no tiene ninguna ideología de justicia social, si no nos hubiera metido con un señor pobre, afro o negro. Entonces, aquí vamos a hablar es con la verdad. La guerrilla, lo único que le interesa a los dirigentes de la guerrilla es su propio egocentrismo, dirigirlo como ellos les da la gana. Cuando usted tiene libertad, usted genera su propio desarrollo. Ahí está. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, necesitó de alguien. Ya Dios le dio el cerebro, ya Dios le dio la inteligencia. Él se hizo campeón del Tour de Francia por Egan Bernal, no por ningún estado. ¿Y qué hace la ideología de la Colombia humana, Gustavo Petro? Ahí está Egan Bernal, porque yo hice Zipaquirá. O sea, es que Petro, lo que representan ustedes es una egolatría, la cosa más impresionante. Nosotros representamos la libertad y el orden. Bueno, me parece interesante, la postura es interesante para la discusión, pero sí le quiero dejar claro que aquí nadie defiende la guerrilla. Sí, lo primero es que nosotros somos críticos, yo particularmente... Relatemos los hechos. No, eso no, pero, o sea, que esas verdades históricas no se vayan a confundir, que nosotros somos simpatizantes de una guerrilla que no ha actuado de cara al pueblo, que ha sido igual de sanguinaria a ciertos actos de derecha, que no ha interpretado el pueblo, sino que se convirtieron en unos delincuentes más. Eso no quiere decir que yo particularmente esté al lado de la guerrilla. Yo fui secuestrado por la guerrilla, y además no solo secuestrado, sino que próximo a elegirme gobernador, habíamos hecho 10 municipios, habíamos hecho un buen trabajo, teníamos la capacidad para gobernar, porque teníamos 10 alcaldes que habíamos construido nosotros, la sensación de hacer 10 municipios nuevos para que hubiera en esas regiones desarrollo, y la guerrilla nos quita la oportunidad con un secuestro que todo el mundo sabe que lo mandaron a hacer los enemigos políticos. Yo estoy esperando que el ELN se someta al proceso de paz para que cuente la verdad, porque por eso para mí la JEP es de las mejores construcciones que se han hecho en el mundo civilizado para conocer la verdad. Y hay mucha gente que le tiene miedo a la verdad. Entonces la JEP, el proceso de la JEP, que es una justicia especial, es como una relación de que la gente cuente su proceso. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo estimuló? ¿Con qué elementos usted produjo los actos de violación de derechos humanos? Ya le oí la palabra, de violación de derechos humanos que han ocurrido, porque es que los derechos humanos no solo los viola la derecha, también la izquierda los ha violado, y la guerrilla ha hecho masacres, y la guerrilla se ha equivocado, porque un secuestro es un acto inhumano, y nosotros vimos todo lo que pasó con la FARC en todo ese proceso de paz que se construyó, pero así ese proceso tenga unas deficiencias, no podemos romperlo, porque es lo único que tenemos en la mano para aclimatar que el ELN y que las disidencias se sometan. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido en el país es que no hemos hecho realmente la tarea, no hemos cumplido la tarea de construir este país. Entonces, continuemos. Distinguido panelista, una preguntita. La JEP, excelente, pregunta a mis panelistas. ¿Es correcto que los magistrados de la JEP tengan sesgo ideológico? Yo le hago una pregunta a todos los que me están viendo. Perdón, yo diría que no. Perdón, a todos los que me están viendo. Por favor. ¿Cómo déjeme yo doy la palabra. Si el señor aquí presente que hoy estoy conociendo sea magistrado de la JEP, cuando ya mostró aquí en cámara cuál es el pensamiento que tiene del uribismo? Que él fuera magistrado de la JEP. Bueno, perdón, escúcheme, doctor, a ver que escúcheme, que a mí me toca coordinar, y no puedo dejar que la moderación se prostituya, como está prostituido el país. No puedo dejar que eso ocurra. Esa es una pregunta que es para todos. A mí me parece que es interesante que revisemos
Escúcheme, todos los seres humanos tienen principios ideológicos, pero no podemos decir que los magistrados que tengan una concepción progresista son comunistas. Eso también hay que respetarlo. Entonces la pregunta ¿es la JEP realmente lo suficiente independiente? Venga, Héctor, ¿es la JEP realmente lo suficiente independiente ideológicamente para hacer un juzgamiento de los procesos que ha tenido el país, que no vaya a llevar a una ideología a enfrentarse con la otra ideología en las decisiones judiciales? Por sus hechos los conoceráis, dejaron libre a Santrich. Y hoy tiene una guerrilla y tiene a Colombia sitiado. Sigamos, doctor Rodrigo, o doctor... Adelante, doctor Rodrigo. Doctor Carlino, permítame, yo hago brevemente un comentario en torno a lo que dice nuestro amigo defensor del uribismo y uribista de... Recalcitrante como él se identifica. Como usted mismo se autocalifica. Mire, yo a posteriori, porque ya pasó, lamento profundamente lo que haya ocurrido con su padre, lo que ocurrió con su padre. Pero usted debería también lamentar si es sensible socialmente lo que ocurrió con el hermano mío, con el sobrino mío, con los tíos míos, con tres sobrinos, que las paramilitares uno lo desaparecieron. No, y yo fui el primer detenido de la Seguridad Democrática con 9 chocuanos. La primer detención de la actividad de la Seguridad Democrática en este país se produjo el 9 de junio. Uribe se posesionó el 7 de agosto. Y el 9 de noviembre, el 5 de noviembre nos detuvieron a 9 chocuanos con la famosa Operación Platino, cuando se actuaba todavía con los indicios. Y el fiscal salió a decir que habían pruebas contundentes de que nosotros éramos jefes de la guerrilla. Y yo venía de un secuestro de esa misma guerrilla. Y no había una prueba, óigame bien, no había una prueba que fuera indiciaria. Y nos llevaron presos a Medellín a 9 chocuanos, estuvimos 9 meses presos. Y el Estado ya nos empezaron a pagar, y el Estado tiene que pagar multas multimillonarias porque éramos 9 personas. Ese es el terrorismo. Entre ellos la en Mosquera. Y un primo mío, Manuel Esiomo Córdoba, precisamente. Sí, que lo mataron después. Exactamente, que lo mataron después. El doctor Venancio Palacio, que paz descanse. Los funcionarios de la Cruz Roja, Vitalino Palacio y Esquil Maturana. Walter Restrepo, un paisa que hacía negociaciones con aguardientes y todo esto. Entonces, y los llevaron a Bellavista, oígase bien. Y acuérdate que a mi ex esposa la metieron presa aquí porque era cómplice mía. O sea, y todo era una actividad, y todo era una actividad política de unos políticos que habían convertido la justicia en política. Estaban utilizando el aparato de la justicia con fines politiqueros. Entonces, mire, yo lo que le digo a mi querido doctor Luis Arbey es que lamento, como digo, lo que le pasó a su padre, pero si usted es un hombre que habla en nombre de Dios, debería también lamentarse por los hechos del paramilitarismo, porque el paramilitarismo ha hecho mucho daño también. Si las guerrillas han hecho daño, los paramilitarismo ha hecho mucho daño. Pero además déjeme para que... Uribe el que combatió el paramilitarismo. Ay. Bueno, en todo caso, y déjeme ya para salir sobre la ideología de los magistrados. Mire, ser comunista no es antinatural. Si fuera antihumano... un paréntesis, doctor, es que él tiene razón. No podemos negar que Uribe hizo un combate al paramilitarismo y los puso presos a todos y los mandó a Estados Unidos. Las razones posteriores es ya un debate, pero no se puede negar que el gobierno del presidente Uribe se hizo ese proceso y que ese proceso... Y lo respetamos y lo valoramos. Exacto. Por eso Rodrigo decía inicialmente... Porque era desarmar a una bomba de tiempo y desarmar a un aparato de muerte y de guerra. Y lo apoyamos. Sí. Apoyamos la ley de justicia y paz. Sí, como apoyamos porque ahora además estos programas que son intelectuales, ideológicos, políticos, no se pueden detener en sesgos ideológicos. Correcto. Ni de izquierda ni de derecha. ¿Sí? O sea, nosotros criticamos el terrorismo de izquierda que lo ejerció la FARC durante 50 años en este país. Porque una manera de hacer terrorismo es, por ejemplo, el secuestro. Correcto. Eso es inhumano.
y los ataques a poblaciones civiles, y se tomaban las cajas agrarias matando a los funcionarios y quemando las poblaciones. Eso lo criticamos. También criticamos ese terrorismo de derecha que ejerció el paramilitarismo en este país y de la cual hoy quedan las consecuencias. Lo que estamos haciendo es un juicio a las ideologías que han gobernado este país, para que nos salgamos del Chocó un poco. ¿Y qué beneficio han traído esas ideologías? Por eso decíamos que no nos refugiáramos en la Biblia como un elemento de engaño y distracción, porque no es bueno mezclar religión con política, por los antecedentes históricos. Entonces continuemos en ese orden de ideas y a mí me parece, Rodrigo, con lo que usted dijo inicialmente es clave, es que a Uribe lo que se está pidiendo es que dialoguemos todos en la misma mesa porque somos colombianos, porque Uribe es importante en este país, para buscar toda esta paz y todo esto que estamos conviviendo. Tan importante es que genera desastre. Si él quisiera, podría generar paz. Y eso es lo que se pide. Pero déjeme decirles en cuanto a la ideología de los magistrados. Mire, la verdad no es de derecha ni de izquierda, es la verdad. La dialéctica va más allá, la dialéctica es universal, la dialéctica va más allá. Y la dialéctica es el análisis integral, en términos muy breves y sin pretender acabar un tema de esto. La dialéctica es el análisis integral de las situaciones objeto de estudio. Entonces, si una persona llega a identificar a un general, de involucrarlo, un magistrado de la JEP, involucrarlo en un hecho delictuoso, eso no puede decirse que es de izquierda. Eso no puede decirse, y si llegara, porque también tiene la obligación de involucrar a los que supuestamente son de izquierda, porque la verdad supera las condiciones, los criterios ideológicos, sobre todo la verdad en materia penal, supera. Uno no puede decir, yo voy este ladito acá de este hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo voy a considerar con una ideología de izquierda y el otro lo voy a considerar con una ideología de derecho. Eso no es de la naturaleza del proceso penal ni de pensamiento. Una persona que llega a ser de la JEP, un magistrado de la JEP, tiene idoneidad, independientemente a que haya pertenecido o no. Incluso puede haber sido de derecha, porque hay magistrados de derecha que son muy idóneos en el ejercicio de su magistratura. Perdón, sin salirnos del tema, alguna vez dictando clase de Derecho, un alumno me dice, profesor, ¿sí funciona la democracia? Yo, la verdad, no tengo respuesta para ello. ¿Y por qué me hace esa pregunta? Porque resulta que en España los vascos querían separarse de España y crearon la ETA. Entonces, no, necesitamos, por medio de la democracia, que sea el pueblo que diga que no quiere estar con nosotros. Y ahorita los catalanes hicieron por medio de la democracia la separación y tampoco funcionó. ¿Sí? Entonces, doctor Niño, usted que profundamente le gustaría que... No, pero venga, yo quiero responderle a la pregunta que nos formuló el compañero Luis Arbey, diciendo pues que si nosotros estaríamos tranquilos que magistrados de la gente que ya han mostrado su sesgo ideológico juzgaran, por ejemplo, a quienes vayan a decir la verdad que sean de tendencia de derecha. Mire, dos cosas quiero decir al respecto, y voy a ponerme yo como ejemplo en este caso. Cuando yo estudié Derecho en una universidad pública, no muy conocida, pero una universidad de una calidad enorme, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y a nosotros, nuestra tendencia, digamos, ideológica en la universidad, es fundamentalmente en valores y derechos humanos, ojo, y en investigación, pero sobre todo, no, le meten a uno mucho el decálogo del abogado, siempre procurar la justicia más allá de esos intereses personales. Mire, cuando ha habido magistrados, por ejemplo, en la Corte Constitucional que han sido de derecha, Mauricio Cuervo, que lo puso Uribe ahí, yo a ese tipo me le quito el sombrero. ¿Sí? Uribe puso varios magistrados de la Corte Constitucional, y a excepción de Pretel, que es un vagabundo,
corrupto también, pero fueron tipos que uno se le quita el sombrero. Y uno dice, y eran de derecha, pero estuvo por encima la búsqueda de la justicia y de la verdad, por encima de su sesgo ideológico. Entonces, y frente al caso de Santrich, que usted lo puso como ejemplo, sí quisiera referirme muy brevemente. Santrich, así de estado en la FARC, era no solo un ciudadano colombiano que suscribió unos acuerdos de paz, que se sometió a la Constitución Política de Colombia que nos rige hoy, y que es una constitución principalmente garantista de los derechos, entonces, y que además tenía un fuero parlamentario. Ojo, entonces, si se le respeta ese fuero y se le dan unas garantías procesales a uno, también había que dárselas a él, porque era un ciudadano que había suscrito. Y yo no puedo, yo me quedaba aterrado cuando escuchaba a los juristas más destacados de este país, al señor Iván Cancino, al señor Jaime Lombana, al señor Jaime Granados, que antes de cualquier juicio y de cualquier consideración ya habían condenado a Santrich. La evidencia, uno puede ver pruebas, inclusive, que salgan a la luz pública, que ya está contaminada la prueba desde el punto de vista del derecho. ¿Sí? Uno puede hasta verle, creer que esa es la verdad, pero hay que esperar que se lleve a cabo un debido proceso. ¿Por qué se caen las pruebas del famoso computador de Raúl Reyes? Yo sabía de entrada que eso no iba para ninguna parte. Doctor, porque dice la norma, la prueba adquirida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Déjeme agregarle otra cosita ahí a usted que ha hecho una explicación muy magistral. Una cosa es la verdad real y otra cosa es la verdad procesal. ¿Por qué? Sí, sí. Perdón, ahora que toca el tema, mi distinguido doctor, es que precisamente lo que pasó en el caso de Santrich es una violación a la normatividad presente de Colombia. Cualquier ciudadano que no fuera Santrich, hay una petición de Estados Unidos, simplemente nosotros aquí no estamos diciendo si es culpable o no. Sea cualquier ciudadano que no fuera Santrich estaría en los Estados Unidos. Entonces resulta, él firmó un acuerdo de paz. Dijeron claramente, si usted delinque después de la firma del acuerdo, pasa esto, y él aceptó eso y firmó. Una pregunta, como abogado ustedes, cuando usted le van a imputar cargos, al menos indicialmente, se tiene un indicio que usted puede haber cometido una conducta punible, ¿qué es lo primero que hay que hacer en el proceso penal? ¿Qué es lo primero? En el proceso penal, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuándo qué? Cuando le va a imputar algún cargo, una conducta reprochable. Por eso, tiene que tener un indicio de que cometió la conducta. ¿Había indicio o no había indicio de Santrich cuando había audios y había fotos y había de todo? Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Individualizarlo, ¿sí o no? Saber que es usted. Sí. Es a usted que se lo va a imputar y no es al doctor Rodrigo. Pero por Dios, y no tienen los audios con las voces de Santrich. No fue Marlon Marín el que fue y fue el que testificó Santrich y Iván Márquez. ¿Por qué no se posesionó Iván Márquez? No, aquí hablemos con la verdad. No, pero déjeme terminar la pregunta y ya continúa, no se preocupe, no se altere, tranquilo. No, es que ese es el sesgo. Oiga, estamos viendo, ese es el sesgo. El sesgo es querer justificar lo injustificable. El sesgo es querer justificar lo injustificable. Más pruebas que fueron televisadas, la voz, el sobrino. ¿Por qué no se posesionó Iván Márquez? Pregunta, ¿por qué no se posesionó Iván Márquez? Escúcheme, doctor, escúcheme. A mí me parece que el tema no es juzgar antes de, condenar antes del juzgamiento. Necesariamente tiene que haber un proceso de juzgamiento. Y el proceso era mandarlo a Estados Unidos y no lo hicieron. Escúcheme. Eso dice la norma. Hay que mandarlo a los Estados Unidos. Escúcheme. Lo que pasa, dice la norma. Escúcheme, señor. Lo que pasa es que para mandarlo a Estados Unidos, lo estaban jugando en Colombia primero, tenían que definir primero el juzgamiento. No dice eso la ley. Si se había cometido antes, bueno, perfecto. Escúcheme. Pero lo que yo quiero ¿Usted sabe cuántos colombianos han extraditado a Estados Unidos que no han sido la persona que requerían? ¿Sabe cuántos? Sí, no. 169. ¿Usted sabe qué es eso? Y que han estado hasta 10 años presos allá. Y inclusive homónimos. Y cuando vienen a demandar el Estado colombiano, ¿sabe cómo se lava las manos?
Ah, no, si nosotros los piden, nosotros los mandamos. Nosotros no hacemos verificación de nada. ¿Y saben qué dicen los gringos? No, a nosotros no nos demandan porque es que nosotros los pedimos a Colombia y fue ellos que cometieron el error escogiéndolo. O sea, mire, como dice la frase, usted habló individualizarlo a Santrich. O sea, los Estados Unidos no habían individualizado a Santrich. Hablemos aquí con cosas claras y con la verdad. Bueno, en la radio el problema es que el tiempo es oro. Y estamos a 10 minutos de terminar. Les agradezco que avancemos en el tema. Los progresistas hacemos más énfasis en la fuerza de los argumentos. Por eso, y la fuerza de los argumentos es que ahora no habían individualizado a Santrich. Muy bueno. Audio, Marlon Marín, sobrino, ¿no habían individualizado a Santrich? Por el amor de Dios. Colombianos, esto es lo que está pasando. La verdad nos hará libre y hay otros que tienen un sesgo ideológico que está apartado de la verdad. Venga, nosotros no podemos, venga. El pasado 11 de septiembre, el miércoles, hubo un debate de los candidatos a la alcaldía de Quito, no, a la alcaldía de Quito. De los 8 asistieron conmigo 4. ¿Usted es candidato también? A la alcaldía de Quito, sí señor, por el Colombia Humana. Qué bien. Y yo estoy acompañando al compañero Walner Mosquera y soy en este momento su jefe de debate. Y nos hemos diluido en la política nacional, en la ideología, pero no aterrizamos ya por la pregunta que usted inició. ¿Qué se requiere para que el Chocó salga del ostracismo en el que se encuentra? Sí, y Rodrigo, metamos en eso para que no nos metamos en el tema de escúchame. No, espere, doctora, no nos metamos en el tema de Marlon Marín, ni en el tema de Marlon Marín y el tema de Santrich, porque ese no es un tema de nosotros. Ese es un tema de las autoridades judiciales de este país, que tendrán que responder, porque ya además hay demandas a los magistrados de la Corte ante el Congreso de la República. Ahora, que el Congreso de la República sea idóneo o no idóneo, eso ya es problema. Pero eso es lo que dice la norma, ese es el procedimiento. Pero vámonos al tema aterricemos los últimos minutos que nos quedan en el tema de Quibdó, que era lo que nos traía. ¿Estamos nosotros en capacidad de resistir un gobernador o un alcalde que no representen los intereses de la comunidad? ¿Estamos en capacidad o en el estado crítico que nos tiene hoy sometida esta situación de los antecedentes de quienes han gobernado y han puesto en entredicho la moral pública de los chocuanos? ¿Estamos en capacidad de resistir a otro más? Entonces empecemos por ese tema de Quibdó. Usted como jefe de debate de Walner, ¿qué plantea Walner en ese sentido? Para allá voy. Yo cité ahora a un compañero que fue un gran líder, que en paz descanse, y que como todos los líderes afros, digamos, por no haber esa conciencia, él decía que a nosotros nos enseñaron a ver nuestras desventajas como normales. Y yo, ya va a empezar San Pacho, ¿no? Y yo, a la gente botando la casa por la ventana, en la rumba, ¿sí? Que es una cuestión cultural, pero yo digo una cosa, yo, pues, si algún día llegara a ser alcalde de Quito, que no creo, porque digamos que eso tenemos que hacer una ruptura. Yo creo que esa fiesta tendría que la fiesta, uno habla del carnaval de Barranquilla, por ejemplo, y el carnaval de Barranquilla no dura más de una semana, San Pacho dura más de un mes, desde que empiezan las alcoradas y cuando empieza la fiesta clásica, y que además le han ido metiendo otros barrios más después de cuando terminamos. Pero ¿no cree usted que es una estrategia del sistema, pues claro, para empobrecer a la gente distraída y empobrecerla? Entonces, miren, aquí hay que hacer una ruptura, digamos, con el pasado, y tiene que haber fenómenos políticos. Lo felicito al profesor Rodrigo, no sabía siquiera que era candidato, pero yo creo que la gente tiene que empezar a pensar, porque la crítica que le hacen a la gente es al que se atreve a aspirar por fuera de los movimientos políticos y partidos tradicionales. Pero lo que hemos criticado es, pero es que tú no tienes estructura política, tú no, como quien dice, tú no tienes plata, no estás con el osanismo, no estás con el uribismo, no estás con el cordobismo, no estás con los conservadores, entonces vos no vas a llegar. Bogotá es un desastre administrativo hasta el gobierno de Pastrana. Después del gobierno de Pastrana, pero sobre todo el de Juan Martín Caicedo Ferrer, de Castañí, que era terminó el periodo, ahí vino Jaime Castro, que fue el que empezó a ordenar las finanzas de Bogotá. Y después hubo un fenómeno político, Antana Mocus Cívica. Y Antana Mocus empezó a transformar a Bogotá, con cultura ciudadana, pero sobre todo con un criterio que es el que tiene que imperar en el Chocó, el respeto a la cosa pública.
el respeto, dijo, los recursos públicos son sagrados. Sagrados, sí. Sagrados. Entonces, el día que nosotros empecemos no a votar por los 20,000 pesitos y el tamal y la botellita que nos dan, o las tejas, eso no tiene que hacer el candidato. Date tejas para tu casa o bultos de cemento. Pero no cree Eso usted, tiene que ser una política. escúcheme, jefe Sí. de debate, pero no cree usted que eso es producto del sistema. Pues claro. O sea, que mucha gente no es que sea mala, Sí, sí, sino que la han sino llevado que, sino que el sistema lo ha llevado a actuar de esa Mire, manera. cuando yo veo las estadísticas del DANE que salen cada 3 meses, que dice, ¿cuál es la ciudad con el mayor nivel de desempleo del país? Quito, 21%. Y eso, que ahí no están metiendo al empleo informal, porque aquí la gente está en el rebusque. Pero yo aquí no veo en Quito ningún alcalde que haya trazado una política seria de empleo y emprendimiento para formalizar el empleo y generar empleo, y empleo joven. Porque los chicos salen de la universidad a hacer ¿qué? A rapimotear. O sea, ellos mismos se generan su propio empleo. Entonces, yo no veo eso. ¿Por qué? Porque eso lo han manejado como mecanismo de mantener el status quo, el sistema. Porque en la medida en que tú no estés vinculado al sector privado produciendo, entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Ir a pedir a la gobernación. No, y el sistema electoral, Ajá. la ley electoral es permisiva a la corrupción, porque legaliza la trampa. No, sí, regaliza. Además, es la única ley del mundo que es rogada Ajá. a nivel electoral. Sí, En ninguna parte del mundo la justicia electoral es rogada. Allá lo que no se pide y se encuentra se descubre. Acá lo que no se pide no se puede conceder. Exactamente. Entonces, en primer lugar, primero, poner en orden las finanzas públicas. O sea, nosotros sabemos que estas entidades territoriales andan en déficit fiscal, presupuestal, no solo porque se roban los pocos recursos que nos llegan de transferencia, además una cosa hasta perversa que es, en la medida que yo mejore las finanzas públicas va a subir de categoría el municipio, y en la medida que suba de categoría pues aumentan los ingresos corrientes de la nación, por ejemplo. Pero también hay que hacer, que es una de las propuestas de mi candidato, digamos, una actualización catastral y empezar a que la gente pague sus impuestos. Impuesto predial, industria y comercio, formalizar, porque aquí los que cobran el impuesto son las vacunas de la noche, que le cobran hasta a la señora, ayer me voy a comer un patacón con queso y la señora me dijo, no, tenemos que cerrar ya porque si no ya empiezan a pasar los de la moto a cobrar la vacuna, ¿sí? O otra cosa, yo no creo, y en los países serios, yo no creo que, digamos, la pobreza per se sea, digamos, una excusa para la corrupción y para la delincuencia. Olvídese eso. Aquí ha faltado también autoridad. Autoridad, pero también alternativas productivas a los jóvenes. Educación, los chicos tienen que estar vinculados. Nosotros acá estudiábamos y veníamos del campo de la situación más precaria y todo el mundo estudiaba y con ganas de salir adelante y de crecer. Ahora no. Ahora los chicos se dedicaron a la delincuencia muchísimos, pero tampoco las autoridades tienen alternativas productivas para esos jóvenes. Entonces es eso, y hay que mejorar la educación. Yo trabajé en la Secretaría de Educación de Bogotá durante los gobiernos de izquierda, y ojo, el avance en la educación en Bogotá fue contundente. 5 pilares. Primero, gratuidad. Segundo, mejoramiento de la infraestructura educativa. Ahí se construyeron todos los megacolegios en Bogotá, que ya todos están, porque los colegios antes en Bogotá parecían unas cárceles, una cosa horrible, que nadie quería meter a sus hijos ahí, los metían a colegios privados que les pagara la secretaría por convenio. Tercero, había un programa que se llamaba, digamos, Morrales de Sueños, y era que a esos jóvenes de estrato 1, 2 y 3 se les daban a través de las cajas de compensación familiar. O sea, eso no tenía que salir ni siquiera a la alcaldía. Las cajas de compensación familiar, la empresa privada les donaba los morrales con todos sus útiles escolares y los uniformes. La alimentación escolar, que es fundamental porque el nivel de desnutrición era muy alto, ¿sí? Y un programa contundente que era los PFPD, Plan de Formación Permanente de Docentes. Entonces a los docentes en Bogotá se les paga su maestría, se los paga la Secretaría de Educación, se los sigue pagando, especialización, maestría y doctorados, ¿sí? Entonces la calidad de la educación se elevó por eso. Yo ayer pasaba por el Carrasquilla y le veo ya que por los niveles de humedad que nosotros tenemos en el Chocó, ya tiene árboles de yarumo en el techo. Yo creo que además de 15 años o 20 años no la pinta. Bueno, venga, que aquí la gente entonces, que nos ve es importante también. Entonces es mucha
las cosas que hay que hacer, pero yo quiero cerrar ahí. Pero no, antes de que usted termine, porque estamos hablando del tema, aquí dice Walter Darío Rentería, que es un funcionario de Planación Nacional chocuano, hijo de profesor Alirio Rentería, dice: para que el Chocó salga adelante debemos de acabar con las prácticas corruptas de esos partidos políticos que han gobernado y orientar la gobernanza desde lo técnico, donde participen los grandes pensadores sin distingos de grupo político. Esto pues es ilusorio, ¿no? Walter Darío, yo te quiero mucho, No, ¿no? eso pero es muy bueno, pero eso, así sería bien el gobierno. Pero con estos partidos políticos no es fácil. No solo los grandes pensadores, hay que meterle comunidad. Porque nosotros la comunidad la utilizamos solo como borregos para que voten el día de las elecciones y de ahí para allá no participan en nada. Los planes de desarrollo tienen que ser participativos, ir a los barrios. Ahí lo está escuchando Warner Mosquera. Entonces, usted, por ejemplo, Higinio, que tiene una veeduría, es cómo meterle carne a esa veeduría, que se vigilen los recursos públicos. Pero de verdad, yo creo que ahí hay que hacer una excisión. Hay primero empleabilidad, segundo servicios públicos, pero sanear las finanzas de primero, a fortalecer mucho la educación y bueno, y volver a... Esos son los grandes... Démosle la oportunidad a Rodrigo. Adelante, profesor Rodrigo. Bueno, cuando se trata de decir, de hacer propuestas sobre el Chocó, algunas personas dicen: no me copien mi propuesta, pero como los temas son los mismos, aquí tenemos que hablar de acueducto y tenemos que hablar de acueducto por gravedad, porque no lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que no enterramos una varilla más, ni un tubo más en los famosos planes de maestros de acueducto. Eso hay que utilizar esos estudios, actualizarlos desde la miel más allá de Tutunendo. Ese es uno de los factores. Se llama el río La Noche, no la miel. La noche es, y la miel que es. Es otro río. Bueno, muy bien, por la aclaración. Eso es desde el 7, ¿oyó? Desde el 7. Desde el 7 al 20. Perfectamente. Otra cosa que es urgente en Quito es la cultura ciudadana que usted tocó ahí. Quito, la gente que vive en Quito no tiene autoestima por Quito. Aquí hay un desprecio. Aquí hay un desprecio por lo de nosotros, que se ve manifestado, expresado. En los colchones que tiran a la yesca, todos los neveras, motos, neveras, etcétera, etcétera. Uno de los, no solo la yesca, a todos los afluentes, el Caraño yesca, también, la el Caraño, Cabí, todas las cuencas hídricas. Pero esa cultura ciudadana también debe comenzar. Bueno, y usted como alcalde, qué bueno aprovechar la declaratoria de sujeto de derecho del río Atrato. Para que ese cheque en blanco, esos recursos que se pueden conseguir con un buen plan de maestro de acueducto, de alcantarillado, de limpieza de estas fuentes hídricas que hoy son las cloacas del depósito, inclusive de desechos orgánicos. ¿Cómo hacer para que lo primero es reubicar el acueducto, que no debe quedar ahí, hay que hacerlo por tratamiento porque está contaminado por minería y la ingesta de mercurio es alta? Y segundo, recuperar con esa declaratoria de derecho esas 4 cuencas, Cabí, La Yesca, La Aurora y Caraño. Esas cuencas del Atrato, recuperarlas con el objetivo de mejorar la condición de habitabilidad de la gente por la contaminación y todos los efectos y no solo la gente colaterales que eso genera. Toda la población de Quito. Doctor Higinio, aquí no hay cosa mágica, varita mágica para resolver eso, pero lo primero que hay es liderazgo. Usted tiene que saber qué tiene en las manos. Usted tiene que saber qué significa la declaratoria, precisamente esa sentencia. Usted tiene que saber el alcance de esa sentencia. Usted tiene que saber hasta dónde puede llegar y a quiénes va a convocar: al gobernador, a la fuerza, incluso a los parlamentarios chocuanos,
a los ministerios donde debe tocar, es decir, hacer un gran movimiento, ya no en torno a Belén de Bajirá, ya no en torno a cosas imprecisas, reclamación de necesidades imprecisas, sino una cosa concreta. Vamos a trabajar con lo que tenemos, pero se requiere un alcalde que conozca primero, que sepa algo de la estructura del Estado, porque todo esto es del Estado, usted sabe. Y segundo, que sea líder, pero no líder porque es alcalde, sino alcalde porque es líder. Básicamente, ese es un proyecto bien importante para la próxima administración. Y de no llegar a la alcaldía tenemos la obligación perentoria, porque entonces tampoco no es que ya yo no llegué o que fulano no llegó y ya voy a cruzar los brazos y a dejar que esto siga. Si nosotros queremos vivir en Quito, que Quito es un buen vividero a pesar de todas las necesidades insatisfechas y de toda la inseguridad, necesitamos trabajar por Quito. Y trabajar por Quito es también garantizar, óigase bien, garantizar el respeto por lo público, pero no decirlo en campaña, sino hacerlo precisamente en la práctica, y ahí están los controles de la sociedad. Usted tiene una gran responsabilidad. Usted, como no es exclusiva para usted, pero usted como veedor departamental tiene una gran responsabilidad, no solamente de poner el dedo en la llaga, sino además de ponerlo antes que la llaga aflore, de decir esto va a pasar, esto puede pasar, y alertar a la gente. Doctor Emilio, perdón, yo que hago parte de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio, he encontrado de que el gran problema nuestro es que no trabajamos unidos. Aquí, el Chocó va por un lado, la universidad va por otro, el Bon Newman va por otro, y el municipio por otro, y el municipio y la gobernación por otro. Bueno, hemos tratado, y esta muchacha de la Cámara de Comercio ha tratado de ver cómo unificar criterios. La única vez que pudimos medio reunirnos, y eso que estas grandes entidades mandaban unos secundones, cuando estamos haciendo la Chocó 2037 en el batallón, con el comandante que cogieron. Pues el Chocó mandaban, en las únicas entidades que mandábamos, personas de representación, era la Asociación de Ingenieros Industriales, que yo presido. Bueno, doctor, otra vez, mire, ya se nos fue el tiempo y sigue otro programa. Para terminar. Entonces, ¿qué sucede, doctor? Aquí lo que necesitamos es lo que usted dijo hace rato, liderazgo. Un alcalde que realmente empiece por unificar a estos señores en un criterio real. Bueno, mire, Héctor, ya se nos acabó el tiempo, ahora sigue otro programa, no podemos. Vamos a hacer unas conclusiones pequeñas. Iniciemos por el doctor Harvey, conclusión del debate. Mire, hermanos y hermanas del departamento del Chocó, lo único que les digo es: cumplamos el gran pacto por el Chocó que tiene nuestro señor presidente Iván Duque. Pacto de la legalidad, pacto del emprendimiento y pacto de la equidad, que es lograr el equilibrio social. Para cumplir ese gran pacto, tenemos que el 27 de octubre, en esas urnas, solo es Dios y usted, elegir 30 alcaldes y un gobernador que compartan las ideas del que hoy está dirigiendo el país, que no es otro que el uribismo. Muchas gracias. Doctor Rodrigo. Pues yo no voy a hacer una declamación, sino que voy a analizar rápidamente lo que pasó en el debate. El debate fue interesante, pero debe tener más orden en los temas. El debate es el próximo debate, doctor Higinio, que usted convoque, incluso puede ser con los mismos personajes de hoy. Debemos tener una agenda clara, unos temas claros y no confundir una cosa con otra, porque le estamos mandando un mensaje equivocado a los oyentes y a los televidentes. No se trata de que lo ganó Valencia o Héctor Abel o lo ganó Luis Arbey o lo ganó Rodrigo, sino que esto tiene que cumplir, esta emisora tiene que seguir cumpliendo su papel
de informar en medio de la diferencia, por supuesto que son naturales, pero con seriedad y argumentación, para que nosotros estamos muy mal de información y de formación peor en Colombia, y por qué no en el Chocó y en Quito vivimos un analfabetismo político. Si es cultural, mucho más es político. A veces se aplaude más lo que menos se entiende y se vota por lo que menos se necesita en propuesta. Ese es mi Doctor Héctor Abel. Pues a mí me parece que, como dije al principio, necesitamos integración. Es decir, nosotros tocamos de todos los temas, pero no concluimos ninguno. Y el próximo debate debe ser concreto. Bueno, yo en primer lugar quiero pues agradecerle al doctor Higinio la oportunidad de habernos sentado en la mesa a debatir. Efectivamente creo que sí tuvo un orden, doctor, lo que pasa es que a veces tratamos de desviarnos de los temas, y era el tema prácticamente del Chocó y de Quito en la coyuntura electoral. Pero queríamos hacer un análisis histórico de las ideologías, digamos, cómo han influido en el departamento del Chocó y en Quito como su capital. Yo creo que quedaron cosas interesantes, y la conclusión aquí, a mi modo de ver, es que en lo que sí estamos de acuerdo es que estamos mal, las entidades territoriales del Chocó están mal administradas, hay focos de corrupción, le falta todo prácticamente para que la gente viva dignamente. Entonces lo que tenemos que convocar es que cualquiera que sea el que llegue, aspiramos que sea nuestro candidato, empiece de verdad a liderar, como usted lo decía, doctor Rodrigo, no que sea un alcalde líder, sino que sea un líder que sea alcalde y que lidere a la comunidad. Yo, por ejemplo, vengo soñando, y esa es una de las propuestas de Walden, que aquí haya una ciclovía los domingos. Que se pero estamos en conclusión. No. Entonces, a manera de conclusión, es eso fundamentalmente, el respeto a la vida, porque no podemos permitir, digamos, la muerte venga de donde viniere. Tenemos que hacer un pacto por, digamos, la transparencia. Cualquiera que sea el que llegue tiene que considerar que los recursos públicos son sagrados y no se puede hacer eso, ni permitir que se lo roben, porque a veces uno lo roba, pues permite que se lo roben. Y hay que seguir debatiendo estos temas para que la comunidad se informe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, los cibernautas, la gente que nos escucha, yo creo que sí tuvimos un orden con todas las diferencias que hay, porque ¿cuál es la función de este medio? Es informar, pero también educar. Esto es una trinchera de la educación, y no es lo que nosotros finalmente decidamos en la discusión, sino lo que la gente, usted que está allá, logre percibir, logre apreciar de lo que estamos enseñando. Esa es la manera de educar hoy. Hoy es enseñanza-aprendizaje. Es la mejor manera de poder educar a una población. Y esta emisora es una emisora que es una trinchera de eso, una trinchera de la educación, de la formación. Entonces queremos agradecerle a usted, a los panelistas, por haber estado aquí. Doctor Luis Arbey ha sido un hombre respetuoso. Lo que pasa es que él hace mucho énfasis en su ideología, está bien, doctor Rodrigo, el doctor Héctor Abel y el doctor Luis Carlino Valencia. Muchas gracias a ustedes, los que nos vieron allá, muchas gracias, y juzguen ustedes. Pacto por la unidad, emprendimiento y la productividad. Unidos somos más. Vamos todos a votar por José Perea, hombre sincero y trabajador. José Perea, si José Perea gana, ganará el pueblo y su gente, porque es que el contrato es paraíso terrenal. Por la salud, también la educación, por convivir en igual de condiciones, habilitando lograremos las misiones, así seremos siempre ganadores. Vamos a votar José Perea, este 27 queremos el paso por la productividad. José Perea, José Perea, José Perea, porque la unión hace la fuerza. José Perea, con el cambio radical y el partido conservador. Este 27 de octubre estamos todos a votar José Perea a la alcaldía del Medio Trato 2020-2023. Desde Quito, capital del departamento del Chocó,